El tema de la semana es los libros de texto, ¿no? Y el comportamiento especialmente de TV Azteca. Sobre eso les quiero comentar y quiero abrir la conversación sobre esto, porque justamente este caso de los libros de texto que forman parte de la nueva escuela mexicana impulsada por el actual gobierno federal ha colocado nuevamente a los medios de comunicación y a sus integrantes en el ojo central de la opinión pública. Durante los últimos días hemos atestiguado a comunicadores y comunicadoras de distintos medios abonar más hacia la desinformación que hacia un análisis profundo y un debate que promueva de manera seria las discusiones sobre el contenido de los libros en cuestión. Nos encontramos entonces ante acciones deliberadas de desinformación, en donde lo único que importa es promover el discurso que se acomoda a los intereses de los grupos de élite, en este caso, al de los propietarios de los medios de comunicación. De esta manera se ha omitido el interés público al que dicen servir y al que dicen estar al pendiente. Se han olvidado del sentido humano y de la orientación hacia los cambios por los que la sociedad actual atraviesa, que no son pocos, son un montón, y que es imperativo abordar desde todos los puntos, incluida la educación y los medios, por supuesto. Me refiero específicamente al caso de TV Azteca y al polémico mensaje que el presentador de noticias, Javier Alatorre, emitió en su noticiario nocturno, Hechos. De manera textual, se refirió al peligro en el que se encuentra México ante un virus que se creía erradicado, el virus comunista, así entre comillas, que pretende infectar a nuestros hijos a través de los nuevos libros de texto. Libros que, como bien dicen ustedes, pueden o es deseable que estén sujetos a discusión por su contenido y por el enfoque que estos puedan presentar, pues no muestran en una sola de sus páginas algún mensaje que pretenda siquiera enaltecer al comunismo. Deja tú, al socialismo como sistema político, económico y social, como un sistema político, económico y social que está en lo correcto. A Javier Alatorre se le sumaron durante la semana otros comentaristas y presentadores de noticias del mismo medio, como Alejandro Villalbazo o Baitiare Mateos, quienes continuaron con el discurso de la supuesta educación comunista que se quiere promover en los textos educativos. Con ello, asistimos una vez más a la imposición de una línea editorial muy bien establecida desde los altos mandos de la televisora, léase a Ricardo Salinas Pliego, revelando la nula autonomía con la que operan los integrantes de TV Azteca como medio de información. Esa autonomía que, en palabras del investigador argentino Silvio Weisbord, debe permitir a los periodistas informar de manera imparcial y equitativa para evitar convertirse en portavoces de intereses de particulares, independientemente de su origen, es decir, los gobiernos, las élites económicas, las élites políticas o la oligarquía en lo general. Y evitar también ser sometidos a los caprichos de estos agentes. Volvamos a referirnos entonces a Salinas Pliego. Este hombre que ostenta la posición número 3 entre los más ricos de México, de acuerdo con la revista Forbes, en su última edición de 2023. Y él asumió en su cuenta de X, antes Twitter, la responsabilidad de los mensajes falsos que se difundieron en su empresa, en una confrontación directa con la Secretaría de Educación Pública en lo particular y con el gobierno federal en lo general. Periodistas como Julio Hernández López, el astillero, fueron más allá y acusaron al millonario de estar abusando de la concesión del espectro radioeléctrico que se le otorgó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que se le refrendó con un sinfín de privilegios con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, comúnmente conocida como la Ley Televisa, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cabe preguntarse entonces, si bien la ley, al menos en la revisión que hice, no es explícita y detallada, al menos en el capítulo 7 de la sección 4, en el sentido de cómo y por qué puede revocarse una concesión, sí lo es en el capítulo 6 sobre el derecho de las audiencias y de los códigos de ética a los que deben estar sujetos los concesionarios de radiodifusión y televisión, y en el título 15 también, por no poner a disposición de las audiencias algún mecanismo de defensa por sus contenidos. Por lo demás, en medio de la coyuntura y a falta de una figura crítica dentro del propio medio de comunicación,
fue el periodismo independiente y los usuarios de las redes sociales quienes se adueñaron del tema, afortunadamente, y se encargaron de desmenuzar el contenido de los nuevos libros, desde el lenguaje inclusivo, las matemáticas, los proyectos, los objetivos y las metas y los métodos de enseñanza-aprendizaje, entre otras cuestiones de las que hablan los libros. Y especialmente en la plataforma TikTok, en donde los usuarios operaron como una balanza para combatir la desinformación impulsada por la televisión, es decir, se revirtió el papel. Mientras tanto, la figura de Javier Alatorre y compañía refrendó su desprestigio ante la audiencia en Internet, al menos, con la formación de memes y un sinfín de mensajes que cuestionaron su labor profesional, especialmente aquellos quienes separan su actividad como presentador de noticias al servicio de sus superiores, que por cierto lo hace muy bien, tiene un estilo muy particular, en contraste con el ejercicio periodístico, que requiere de valores profesionales, de una ardua investigación, de amplio criterio y sobre todo el de no mentir y no especular. A título personal, considero que, bueno, Javier Alatorre y todos los presentadores de noticias forman parte del gremio periodístico, si bien a lo mejor las funciones se pueden separar entre periodistas, redactores, fotoperiodistas, presentadores de noticias, todos forman parte del equipo, todos forman parte del sistema de información, aunque con diferentes actividades, ¿no? Quizá el hecho de demeritar a una persona por una actividad u otra será tema para otras discusiones futuras. ¿Cómo ven, Marta Olivia, Ángel? Ángel, híjole. Y ahí destaca yo entiendo que es parte de esta empresa TV Azteca, pero destaca un reconocido ex estudiante de la Universidad Iberoamericana, y eso me duele particularmente a mí y también, por supuesto, al doctor Lemini. Hablo de Leo Arriaga, ¿no? Del triste turno, que tantos y tantos años estuvo hablando o siendo esta figura de rebeldía en la radio, ¿no? En varias estaciones de radio de la Ciudad de México, y que de repente, doctor Lemini, lo veamos en Hechos de la Mañana, hablando de cosas que al parecer no le pasaron bien los datos, diciendo que la plenaria significa absoluto, lo cual es cierto, pero en el libro de texto hablaba de una situación que en plenaria, es decir, que todos los estudiantes o todos los integrantes de un salón de clases se pusieran de acuerdo para un tema. No significa esta situación atroz, ¿no? De que es absoluto, sino más bien que en una plenaria, como en una asamblea, se pusieran de acuerdo los estudiantes. Así yo creo que en particular, independientemente de toda esta gran explicación que nos da el doctor Lemini, eso en lo particular sí me puede, pero entiendo perfectamente. Cada quien trabaja y dice lo que quiere y lo que también le dicen los jefes, ¿no? O los dueños. Por eso siempre nos preguntan. En este caso, por eso hablábamos de la nula autonomía que pueden tener exactamente las personas que trabajan en medios de comunicación como TV Azteca. Y creo que este es un temazo, ¿no? A desmenuzar prácticamente en todos los medios de comunicación tradicionales.